está vivo. Gloria al Eterno. Gloria al que vive para siempre. Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Nos ha sostenido, nos ha bendecido y nos ha guardado. Porque debemos alabar a ese Rey, al que todo lo suple, al que todo lo puede, al que todo nos ha dado conforme a sus riquezas en gloria. Nuestra alabanza, nuestra adoración debe de brotar cada día en acción de gratitud, en acción de gracias, de un corazón contento, de un corazón alegre, de un corazón que reconoce quién es ese Dios. La adoración y tu alabanza es lo que le grita a las tinieblas que no te han podido gobernar tu mente, tu corazón y tu boca. La alabanza es el lenguaje de los libres que le gritan al diablo que te ha empujado con violencia para que cayeras, mas Dios tuvo misericordia de ti. Tu alabanza y tu adoración es lo que le grita a la prueba y a la tormenta que tú tienes un Redentor que está vivo, que tú tienes un Dios que no está muerto, que tú tienes un Dios que está sentado en su trono de gloria. Tu alabanza tiene que ser más fuerte que tu crisis. Tu adoración debe ser más alta que lo que te está afligiendo. Tu adoración al Dios debe de ser más grande que lo que te está atormentando, que tu tristeza, que lo que te aflige. El idioma de los libres es la adoración y la alabanza en medio de las crisis. Muchos aquí enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, pero no se nos nota a veces. ¿Por qué la razón que no se nos nota? Porque seguimos alabando, porque seguimos adorando. Nunca tu problema debe ser más grande que tu Dios. Nunca lo que tú estás enfrentando debe ser más grande que tu alabanza. Por encima de todo lo que tú estás enfrentando debes abrir tu boca y alzar tus manos y decir: yo sé que Él está vivo, yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es fiel. Por encima de cualquier cosa debes de decirle al problema, al Dios tan grande al cual tú sirves. En vez de decirle al problema que te está afligiendo, háblale del Dios grande, del Dios misericordioso, del Dios de justicia, de ese Dios que te sostiene. El que alaba a Dios, el que es libre, ha reconocido que solo en su presencia hay plenitud de gozo, que solo en sus pies hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, desde ahora y para siempre. El que alaba a Dios ha reconocido, que no hay lugar más alto que estar a sus pies, que estar en su presencia, que estar en su altar, derramando tu alma y tu corazón para que Él te escuche. El que es libre reconoce que es el actor y es encargado en esta tierra de abrir el cielo, y que venga la presencia de Dios a este mundo, a esta tierra. Nosotros debemos ser portadores de la gloria, de la presencia de Dios aquí en la tierra, de provocar que el cielo se abra. Dios le dio las llaves a la iglesia, Dios le dio la autoridad a la iglesia. Lo que tú haces en la tierra, yo lo hago en el cielo. Tú lo crees en la tierra, yo lo hago en la tierra. Yo actúo conforme a lo que tú confieses, yo actúo conforme a lo que tú creas, yo hago lo que tú determines, lo que tú camines, yo iré contigo, donde quiera que tú vayas. Ese es el Dios que hemos servido, ese es el Dios en el que hemos creído, ese es el Dios en el que hemos depositado toda nuestra confianza, donde no nos rendimos, no retrocedemos, vamos hacia adelante, las tinieblas no quieren proceder ante una iglesia de autoridad, una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo, y el diablo tiene que soltar lo que nos ha quitado, el diablo tiene que soltar a nuestra familia lo que nos ha robado. Tú tienes que arrebatárselo porque Dios te ha dado la autoridad. ¿Cuánto lo alaban? Ese es el Dios al que yo recibo. Un Dios que está vivo. No un Dios de lo imposible. No un Dios que no puede hacer lo imposible. No un Dios de los que poníamos figuritas en los carros antes, esos que las imágenes, las estatuas. Esos tienen que llevarlos. El Dios al que yo sirvo puede sacar todo el mundo en sus manos y no necesita que alguien lo cargue. Él puede. Él no necesita que lo lleven cargado, que lo muevan de un lugar para otro. Esos dioses, esos ídolos son mudos. Y los que los adoran tales y cuales son como ellos, porque tienen ojos pero no ven,
tienen pies, no pueden andar, tienen oídos y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar. Pero el Dios que nosotros servimos, Dios está vivo. Él oye y Él actúa. Gloria al que vive. Dios me lo bendiga. Estoy contento en esta tarde. El diablo hace todo para uno desanimarse. Pero como le acabo de decir, tu adoración y tu alabanza tiene que estar por encima de eso. Tu aflicción más grande debe ser tu adoración. Tu adoración es la que te abre el cielo. Tu alabanza es la que hace que el cielo se abra. Tienes que romper el cielo hasta que se abra, hasta que descienda la presencia de Dios. El diablo no quiere. Hay guerra en los vientos, hay guerra en los aires. El diablo tiene saturado todo eso ahí. Tú tienes que romper eso. Que tiene la autoridad. Tiene la autoridad. Ahora sus Biblias en 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Quiero hablar esta noche, esta tarde, la presencia de Dios en mi casa. Gloria a Dios. La presencia de Dios en mi casa. Bendito. Amén. La palabra de se lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6:1. ¿Dónde estamos? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Aneo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, Dios que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. En el 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta ahí nada más. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, Padre. Te pido que hables tú a través de mí, pongo todo en tus manos. Te pido, Padre Santo, que bendigas, que edifique, que hables, Padre Santo, que toque los corazones, las almas, las vidas de cada creyente que está hoy aquí, Padre Santo. Declaro que este pueblo es tierra fértil, y por ser tierra fértil dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Claro, Padre, que será de bendición para tu pueblo, Padre. En ti confío, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Quiero hablar de la presencia de Dios. Todos los creyentes, o incluso no creyentes, más los cristianos, creo, siempre hablamos de la presencia de Dios. Y siendo cristiano uno, debe uno entender que la esencia del cristiano, el de llamarse uno cristiano, o el de poder ser eficaz aquí en la tierra, es precisamente la presencia de Dios lo que nos hace hacer eso. Entonces muchos vemos la presencia de Dios como algo que necesitamos, como algo por lo cual nosotros luchamos, o
anhelamos en nuestras vidas. O siempre que oramos, o siempre que le pedimos a Dios, pedimos por su intervención, que Él intervenga en nuestra vida, que Él se haga presente en nuestra familia, en lo que sea que nosotros anhelemos, en la iglesia, en los cultos. Siempre es el lema que venga la presencia, que se sienta la presencia del Señor en los corazones, en la vida de cada creyente. Porque si la presencia de Dios, esto es como no tendría sentido la vida cristiana. Si la presencia de Dios está, es como llamarse uno algo, pero realmente no estar muerto, no tener vida. Eso no tienes vida. A un cristiano lo que le da vida es la presencia de Dios. Al pueblo de Israel, sin esa presencia de Dios, ese pueblo no era nada. Ese pueblo no tenía autoridad ni poder. Entonces el arca de Jehová, el arca del pacto, el arca del testimonio, esa arca que conducían los levitas, los sacerdotes, esa arca representaba la presencia de Dios en el campamento, representaba la presencia de Dios en el pueblo. Entonces, cuando esa arca no estaba, era sinónimo o representaba derrota, o representaba tristeza, o representaba amargura, como que habían de cierta forma retrocedido, porque habían perdido lo más valioso que el pueblo tenía. Se había perdido lo más valioso del pueblo de Israel, algo por lo cual los enemigos sabían y entendían que era algo sagrado para el pueblo, en medio del campamento, el arca. Bueno, para muchos podían ver esa arca como algo nada más ahí, un adorno, algo que si está bien y si no está, también está bien, no pasa nada. O sea, y eso es la diferencia entre quien reconoce qué es una cosa y qué es la otra cosa. El que reconoce qué significa el arca, el que reconoce en estos tiempos qué significa la presencia de Dios, sabe que no puede vivir sin la presencia de Dios. O sea, reconocer en aquel tiempo que si no estaba el arca, era triste, era tristeza, era derrota. Entonces ahora eso representaba la misma presencia de Dios. Si eso no estaba, en una ocasión el pueblo de Israel estaba peleando con los filisteos, y Israel se iba desentendiendo, le iba perdiendo el interés a lo que realmente tendría que ser su prioridad. Y cuando esto pasa, empiezan a enfocarse en otras cosas, y uno va hacia las batallas y uno sale derrotado, porque lo más principal, le ha perdido uno el enfoque, el interés, ha desviado uno la visión de donde debe uno de tenerla siempre. Entonces, cuando el pueblo estaba siendo derrotado por los filisteos, mandaron traer el arca. Pero mandaron traer esta arca porque ellos entendían en un tiempo que eso representaba victoria, representaba bendición, representaba prosperidad, representaba gozo, alegría, júbilo en el pueblo. Y entonces, pero ellos habían perdido ese enfoque, la traían como algo de suerte, actuaban igual que los filisteos. Trajeron el arca como sinónimo de suerte, de que al traer el arca los filisteos iban a asustar y iban a huir de ellos, y que de cierta forma con traer el arca ellos iban a obtener la victoria. Y los filisteos, a la verdad que sí temieron, y sí gritaron, y sí se estremecieron cuando oyeron al pueblo que gritó, cuando vieron llegar esa arca ahí donde estaban ellos en el combate. Pero ¿qué pasa? Los filisteos dijeron: vamos a pelear, y sean todos varones de guerra y valientes, que vamos a pelear contra Israel. Y entonces pelearon, y ¿qué pasó? Se llevaron el arca. Por haber traído el arca de una manera que no la traían como se debería traer, no la traían con la reverencia, con el respeto que se requería, traer la presencia de Dios, sino traerla para mi conveniencia solamente. En un momento de crisis, en un momento de prueba, yo puedo confesar, yo puedo prometerle a Dios: salga que me dé esta en donde estoy y te voy a servir. Pero yo solamente quiero que Dios intervenga en ese momento para que yo salir del apuro donde estoy. Una vez yo saliendo, me olvido de la presencia de Dios.
Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel y Dios sabe todo eso. Anhelar la presencia de Dios solamente para el beneficio propio o para yo salir de donde estoy metido, si anhela uno la presencia de Dios, porque uno entiende que es la única forma de salir uno de donde está. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? Que Dios hace algo, se nos olvida rápidamente de donde Dios nos sacó y empezamos a perder el enfoque de donde nunca debemos de perder nuestra mirada. Amén. El lugar santísimo, la gloria misma de Dios, el arca era la misma presencia de Dios entre el pueblo. O sea que cuando el pueblo marchaba, el arca la llevaban los sacerdotes. El arca que cuando los sacerdotes pisaron el Jordán, las aguas se detuvieron, que llevaban esa arca. Entonces había una manera que Dios había establecido, había una forma que Dios había establecido cómo debería de ser transportada esa arca. Y hoy es igual. Dios ha establecido cómo es que se debe de ser transportada su presencia en medio del pueblo cristiano. Las cosas no cambian. Dios deja órdenes, Dios deja establecido algo que eso no se puede cambiar. Hay algo que no cambia y es los principios que Dios establece en su reino para uno poder ser eficaz en esta vida, en esta tierra. Entonces, cuando nosotros queremos poner nuestros principios o nuestras ideas, cuando aunque sean buenas las intenciones, la intención de traer el arca era buena de David. La intención de reconciliarse con el pueblo y traer el arca entre el pueblo y llevarla a Jerusalén, la intención era buena. Pero no bastan sus buenas intenciones si no está cumpliendo con lo que Dios estableció. Uno no puede establecer sus propios principios o sus buenas ideas, por más buenas que sean, si se están violando principios bíblicos, principios que Dios ha establecido. Él no puede pasar por alto todo eso, porque uno se debe de regir por lo que Dios dice, por lo que Dios ordena, caminar por donde Dios te marca que camines. Entonces, cuando esto pasa, sucede lo que sucede. El arca no estaba siendo transportada como Dios había ordenado que debería de ser transportada, sino que el hombre quiso imitar a los filisteos y se compró una arca nueva, se compró una carreta nueva y dijo, subamos ahí el arca. Porque cuando los filisteos se llevaron aquella arca aquella vez, ¿qué sucedió? Dios trajo mortandad en el campamento de los filisteos, trajo ruina, trajo muerte, trajo destrucción. Y que la pusieron en el templo de Dagón, dios de los filisteos, y Dagón amanecía caído con los pies rotos. Lo volvían a subir y volvía a caer decapitado. Y era la misma arca que estaba en esto, porque los filisteos lo veían como algo que era como un dios, como algo, ellos lo querían coleccionar. Pero esa misma arca es la que producía que el dios de ellos, Dagón, caía, y que lo han tumbado hasta que entendieron que era el arca, que era el arca del pueblo de Israel, la que provocaba todo eso. La tuvieron que despedir porque no tenía cabida ahí con ellos. Y qué interesante es ver que todo esto, el pueblo perdió el enfoque y perdió la guianza correcta que debería de ser transportada esa arca. Ahora nosotros podemos desenfocarnos y querer traer la presencia de Dios a nuestras vidas de una manera que la intención sea buena, pero no es la correcta. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Clamar, gritar, cantar, danzar. David iba danzando, todo el pueblo iba danzando, todos los instrumentos sonando, iba todo bien, hasta que los bueyes se tropiezan. Y a Usa se le ocurre extender su mano para tocar el arca. Note que David se molesta y se entristece, pero después como que David reacciona y no quiere saber nada más de eso, pero se hace una pregunta y dice: ¿cómo traeré yo el arca de Jehová a mí? O sea, como preguntándose uno, ¿cómo le haré yo para que realmente venga la presencia de Dios a mi vida? ¿Cómo le hago? Ya le intenté de una forma y no sucede. Es emocional, es momentáneo solamente. Pero yo necesito esa presencia de Dios todos los días de mi vida. Yo necesito que esa presencia esté en mi corazón siempre. No un momento de emoción, no un momento de alegría y que todo está bien y salgo y todo está igual. No, la presencia que donde yo vaya, la presencia de Dios va conmigo. O sea que donde yo vaya, vamos conmigo.
conmigo. Donde yo me meta, Dios va conmigo. O sea, de esa forma, David dice, ¿cómo le haré para traer yo el arca? En otras palabras, ¿cómo le hago para traer la presencia de Dios? Mire, David estaba conquistando. David tenía todo. David estaba a punto de hacer un palacio. David había conquistado reinos. David había tenido muchas victorias. Pero David de repente ve todo donde él está y él dice, aquí como que falta algo. Todo esto está muy bonito, pero falta algo. Y es que faltaba lo más importante. Empieza a preguntar dónde está el arca. ¿Dónde está el arca? Y le dan aviso a David en dónde se encontraba el arca. Y en su desesperación, en su muerte tal vez espiritual, porque a veces cuando logras tener todos los bienes materiales te empiezas a desenfocar de lo que realmente nunca te debiste haber desenfocado. Y David estaba conquistando, todo le estaba yendo bien, y entonces él decía, pero aquí falta algo. Yo para estar contento necesito traer el arca, necesito esa arca que representaba la presencia de Dios, dice David, porque desde los tiempos de Saúl no se ha uno preocupado por el arca. En otras palabras, esa arca Saúl nunca se preocupó por ella, nunca se preocupó por la presencia de Dios. Él estaba más interesado en su palacio, en su reinado, en su trono. Pero David dice, bueno, él empieza a preguntar, y si se equivoca en tu intención de buscar a Dios, en tu intención de conducirte a traer la presencia de Dios en tu vida, muchas veces uno fracasa, muchas veces uno se equivoca, porque a veces lo hace uno de la manera errónea. La intención, vuelvo y repito, y valga la redundancia, que es buena, pero no se están haciendo los principios que Dios estableció. Dios dijo que el arca tendría que ser transportada por los levitas, por los sacerdotes únicamente. Él dejó establecido eso. Tenían unos trozos de madera en los hombros, dos de delante y dos de detrás, que sí caminaban de esa forma. Y si no se hacía de esa forma, era manera que el hombre se había inventado de transportar el arca. Otra forma que se hiciera, que no fuera esa, era una idea de un hombre que se inventó, que le pareció que su idea era mejor que la que Dios dijo. Es tratar de traer el arca de otra manera que no fuera la que Dios dijo, era decirle a Dios, está buena tu idea, pero no tanto, está mejor la mía. Era decir, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y es que es lo de Dios trabaja como de Dios. Dios se mueve en lo que Él establece, en sus principios. Cuando usted se mueve en eso, usted tiene bendición. Amén. Y hay bendición. Eso de que los filisteos, el pueblo cuando estaba peleando y quiere traer el arca, manda a traer el arca, es en 1 Samuel capítulo 4 y 4. Estaban siendo derrotados, pero cuando llegó el arca, en vez de tener victoria, tuvieron más derrotas, perdieron bastantes hombres y tuvieron que llorar y lamentar la pérdida de lo más importante, que era el arca. De manera que Elí, el sacerdote Elí, murió y sus hijos eran los encargados en ese tiempo. El sacerdote estaba muy mal en ese tiempo, y cuando fue todo eso fue una catástrofe, fue un caos, fue una crisis. Cuando se perdió el arca, si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta qué es lo que aconteció por perderse algo que aparentemente para cualquier otra persona puede ser algo insignificante, puede ser algo, pues eso no tiene sentido, está bien, vamos, pero si se puede, si no, nosotros vamos a cumplir. Y no se trata de eso, se trata de tener reverencia, se trata de tenerle respeto, de temer a Jehová. Que teme a Jehová no es que le tenga uno miedo, de ese miedo que paraliza al ser humano. No, es de tener reverencia, de saber que Él está en su trono, de saber que Él es Dios, y tener uno, entrar por sus puertas, ¿verdad? Como uno debe de entrar, ¿verdad? Como un cristiano, no tomarlo a Dios así como un juego nada más, y quiero que me ayudes ahora y yo mañana me olvido de ti. Porque eso no sucede de esa forma. Entonces, cuando el pueblo trajo esa arca, pensaron que Dios iba a dar la victoria. Cuando llegó el arca, ahí donde ellos estaban en el combate, y no sucedió así. Los filisteos, sí dice la Biblia que hasta tembló la tierra, se estremeció la tierra, y los filisteos temblaron también y dijeron que el Dios de los
israelitas estaban en el campamento, pero aún así ellos volvieron a reunirse y dijeron vamos a pelear, y derrotaron a los de Israel y se llevaron el arca. Lo peor derrota no fueron los hombres que perdió Israel en la batalla, fue el arca que se perdió por no tener cuidado. La presencia de Dios se pierde en nuestras vidas por un descuido. La presencia de Dios se va de nuestras vidas, de nuestros hogares, en un descuido. Y seguimos caminando, creyendo que traemos la presencia de Dios. David creía que llevaba la presencia de Dios a donde él quería, pero la llevaba mal. Entonces da malos resultados. No funciona de la misma forma. No funciona. Funciona por un momento emocional, que parece que va bien, pero tarde que temprano viene el caos. Viene el caos. Entonces, cuando esto sucede, debemos de darnos cuenta que lo más importante de un cristiano es tener a Dios en nosotros. Y cuando esto sucede, hay que darnos cuenta cómo es que Dios estableció esos principios. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, parece, dice que David como que volvió a buscar entre los libros, ¿verdad? Porque como ahí dice que entonces David dijo cómo es que se debería de traer el arca de Dios. Como que David hace énfasis en lo que, reconociendo él que de la forma que lo hizo la primera vez, actuó mal, lo hizo de mala forma, su intención era buena pero no era la correcta. Entonces en Primera de Crónicas 15:2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que la lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. Amén. O sea, qué diferencia. Y por aún uno puede decir, bueno, pues eso hacerle así y funciona. No funciona. Entonces, como esos eran levitas, esos eran sacerdotes, nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que ahora nosotros como cristianos somos igual que los levitas. Nosotros ahora, como ya Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, Dios nos ha hecho real sacerdocio. ¿Para qué nos ha hecho real sacerdocio? ¿Para qué nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Dice la Biblia claramente que con un propósito, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es con un propósito. Entonces, que ahora dice, en otras palabras, que nosotros somos portadores de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Nosotros somos encargados de transportar la gloria de Dios a donde quiera que vayamos. ¿Cómo se transporta esto? ¿Cómo usted es un portador de la gloria de Dios? ¿Cómo usted hace para que los demás vengan a la presencia de Dios, vengan al conocimiento? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hago yo para que la gloria de Dios no se sienta solo aquí, sino se siente en mi hogar, se siente en mi casa, se siente en mi trabajo? Bueno, cuando usted dispone su corazón, o qué bendición es cuando uno reconoce que el abrir uno su casa para tener una reunión o para invitar a 2 o 3 que no conocen de Cristo, y usted dispone su casa y la presenta a Dios y la usa para que se abra el evangelio de Dios, entonces allí se puede manifestar la gloria de Dios, no solamente aquí en la iglesia. Porque la casa de Obed-Edom, donde fue llevada el arca después que esto aconteció, que David dijo que el arca la pusieran allí temporalmente. Yo no entiendo por qué David escogió a ese hombre o la casa de ese hombre. Yo creo que ese hombre a David lo conocía o tendría algún buen reconocimiento o no sé. Lo que sucede es que David dice, dejemos el arca de Dios temporalmente en la casa de Obed-Edom. Pasó algún tiempo y le avisan a David que la casa y la familia y todo lo que tenía Obed-Edom estaba siendo prosperado, era bendecido a causa del arca. Pero si usted analiza y si usted estudia todo ese contexto, se va a dar cuenta que Obed-Edom no esperaba bendición de esa arca, él la cuidaba
Dice la Biblia que Obed-Edom cuidaba en la puerta quién entraba y quién salía, cuando él sabía lo que tenía en su casa. Cuando él sabía lo que él tenía en su casa, él guardaba reverencia, no dejaba entrar cualquiera, porque él cuidaba como lo más. Él había entendido que, y porque me trajeron este regalo aquí a mí, no saben ni lo que me acaban de traer. Él le dio la reverencia que se requería, y no fue el arca misma solamente la que le trajo la bendición a Obed-Edom y a su familia, sino fue el reconocimiento, fue el accionar de él, del cuidado que le ponía a él a esa arca, fue lo que le trajo la bendición a su casa. Señor, Amén. aleluya. ¿Y por qué era bendecido ese hombre? Ese hombre era bendecido por esa causa, porque si usted lee más abajo, Aleluya. déjeme después primero. En el versículo 10 del mismo capítulo que dimos lectura, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya. 3 meses. Donde el arca estaba antes, de donde David la mandó traer primero. Cuando David fue a traer el arca con la carreta y los bueyes, no estaba en esta casa, estaba en otra casa, donde la habían regresado los filisteos, en una carreta. La razón por la cual ellos estaban teniendo mortandad y crisis y todo ese tipo de cosas, ellos dijeron: es por causa de esta arca que trajimos, vamos a mandarla para atrás. La mandaron de regreso, ahí la mandaron a él sin importarles nada. No, si la gente no le tiene importancia a lo más sagrado que es lo que es de Dios. Y a ver si nosotros nos vamos por ahí también y actuamos de la misma forma, de la misma manera, y queremos que Dios se manifieste. Entonces, donde esa casa fue, donde esa arca fue guardada ahí, donde nadie preguntaba, ni en los tiempos de Saúl se preguntó por esa arca, porque David mismo hace mención, ahorita le voy a decir en dónde. No dice que fue bendecida su casa, y tuvo mucho más tiempo que el tiempo que estuvo en la casa de Obed-Edom. O sea que esa arca estaba ahí empolvada. Aquí la voy a guardar, ahí la tengo. Pero Obed-Edom dice que él guardaba, era como el portero, y él guardaba quién entraba y quién salía. Tenía reverencia, era un hombre que cuidaba, que sabía, en otras palabras, reconocía que era lo que le habían llevado a su casa. Y eso sucede en nosotros cuando nosotros abremos nuestras casas para que se hable del Evangelio. Cuando nosotros nos disponemos de nuestro corazón a abrir nuestro hogar para hacer una célula, así venga una persona o vengan 2 personas, nosotros estamos abriendo la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Es importante. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, en el principio de la iglesia, las casas, los hogares y la iglesia iban de la mano. Tanto Dios se manifestaba en las casas como se manifestaba en el templo. Cuando un tal Cornelio o alguien estaba viendo en su casa, estaba viendo una visión, vio un ángel que lo visitó a su casa, y era en su casa que él estaba viendo todo esto, y él dice que manda hombres que traigan a Simón, que también se llama Pedro, dile, mándalo traer y él te va a decir lo que vas a hacer. Y cuando llegan a Pedro, es cuando Pedro se niega y dice: yo no puedo ir a él, porque él había visto una visión previa a todo eso, donde él estaba en un aposento alto y estaba allí viendo en una azotea, y veía, estaba ayunando Pedro y estaba orando, pero el otro que estaba en la casa también estaba orando. Se juntaban las oraciones, y entonces el que estaba orando en la casa ve una visión, ve un ángel lo visita. En el Nuevo Testamento, un ángel lo visita y él dice: bueno, y él ¿cómo esto es también para mí? Sí, también es para usted. Entonces le dice Dios a ese hombre: manda a llamar a este tal Pedro. Y entonces Pedro, cuando le dice: tú que vayas a hablarle a aquel hombre, dice: no, yo no puedo ir a aquel hombre. Cuando él dice eso, es como él está diciendo de los animales cuadrúpedos que están viendo, y reptiles, que él no podía comer cosa inmunda. Lo que Dios le está dando a entender, que eso que él le llama inmundo es lo que él creó.
En otras palabras, al hombre que está clamando ahí en el hogar, que está gimiendo que se le presentó un ángel allá, ese hombre también yo lo quiero. Yo necesito que le vayas a hablar a él. Si usted dice que vaya, bueno, pues yo voy. Y usted puede leer ese pasaje y usted va a ver cómo se movió la presencia de Dios en esa casa. La familia de ese hombre recibió el evangelio. Toda esa casa fue bendita. Entonces, cuando la gente reconocía qué era lo que se estaba moviendo en su alrededor, decía: yo quiero eso que se quede en mi casa, yo quiero eso que pose en mi casa. De manera que cuando Pedro hacía algún evento, que Pedro predicaba y alguien se salvaba, una mujer que vendía ciertas cosas también, ella no creía, pero cuando vio eso, que sintió la presencia de Dios y entendió que Pablo era el que portaba esa gloria, que portaba esa unción, que portaba la presencia misma de Dios, le rogó a Pablo y a su amigo Pablo, su compañero del evangelio, le dijo: por favor, les ruego que se queden en mi casa. Si usted va a ver en el Nuevo Testamento, todo sucedió en casas, en hogares. La mayor gente que se salvó fue en los hogares, porque la iglesia salió de la iglesia y se fue a los hogares. Nosotros tenemos hogares, todos tenemos hogares, pero hay que presentar nuestro hogar como la casa de Obed-Edom, para que pose la presencia de Dios ahí. Para que nuestro hogar sea bendecido, tiene que estar la presencia de Dios ahí. Aunque si la va a alabar, alábenlo de verdad. Gloria a Dios. Me llama a mí poderosamente la atención ver cómo un Dios grande se mete a los hogares de gente humilde, de gente sencilla, de gente que las casas no son las más bonitas, pero Dios se mete ahí. Y cuando tenemos nuestras casas todo acá, pensamos que Dios ahí está, y nos vamos con lo que tenemos y perdemos del enfoque. Que resulta que Dios sigue viendo, y Dios sigue viendo y esperando, y esperándole ir a hablar aquí. Yo hace poco, yo he puesto esto en mi corazón, cuando estaba estudiando todo esto. Siempre he querido, y mi esposa, una vez le dije hace unos meses atrás, cuando recién empecé a llegar aquí, que como que yo no sabía qué era, pero como que Dios me estaba diciendo que ya nada más faltaba que se me apareciera un ángel y me dijera textualmente: quiero que abras tu casa para una célula, invita a un hermano, invita a alguien que tú conozcas, y yo me voy a mover aquí. Donde yo voy a empezar el avivamiento va a ser en los hogares. Entonces yo lo sentí así, y yo dije: bueno, pero vuelvo y le repito, uno como que se hace loco, como tú dices: en mi bota voy caminando para, y no se detiene a uno a ver lo más importante. Y Dios hablándome poco a poco, diciéndome: yo quiero que abras esto, ¿sí? Porque tú vas a ver el avivamiento aquí en esta ciudad. Empieza aquí, empieza en los hogares. Aquí tienes que estremecer. Mira, la gente que está allá afuera no sabe, no va a la iglesia, pero como si tú te metes conmigo, si tú te llenas de mi presencia, te llenas de mi unción, entonces tú abres esto y los traes. Una vez ellos aquí, ellos reciben, pero tú eres el responsable de llevar lo que Dios te ha dado a ellos. En otras palabras, alcanzándolos hasta donde están. Así como Dios vino por nosotros, así también dice: tú ve, porque ellos no vienen. Pero tienes que llenarte de mi presencia. Eso sí. No vayas con tu intelecto, no vayas con tu sabiduría, no vayas con tus fuerzas, no vayas con tu buena intención. Llénate de mi presencia. Es la que va a transportar. Mi presencia es la que va a cambiar la situación. Que tú entres a un lugar y haya muerte, y haya ataduras, haya demonios, haya esclavitud. Donde tú llegues y llevas mi presencia, habrá libertad. Las tinieblas tienen que soltar lo que tienen. Las tinieblas tienen que, tú caminas y ellas tienen que retroceder a tu paso.
Si tú caminas, las tinieblas se tienen que ir para atrás. Poco a poco tú tienes que ir ganando terreno, y mi iglesia tiene que ganar terreno y sacar las almas que están perdidas. Y entonces va a haber avivamiento. Hasta entonces yo me voy a mover. Tú crees, yo lo hago. Tú confiesas, yo hago el milagro. Amén. Eso fue lo que Dios ha estado poniendo. Y yo, ¿cómo me hago esto? Si yo me he hecho el loco, como que esto no es mío. Mira, yo visto que me juntes a unos 10 y que tengamos y que así, y que ellos empiecen primero después. Y hasta ahí. También le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar yo. Me voy a aventar yo. Lo voy a creer a Dios. Porque esto que es como aventar uno a veces medio loco. Algo que usted no ve, y ver algo así que lo visualiza y usted lo cree y lo siente, que es posible, y usted sabe que su casa puede ser y no espera tener una gran residencia. Y yo dije, es que yo quiero tener una casa grande con un cuarto de estudios para ahí meter la gente y todo esto. Dice, empieza con esto, lo demás yo me encargo. Mira, esto no es importante. Le digo a mi esposa, es que pero Dios a la misma vez me dice, esto no es importante, no te fijes en esto, solo asegúrate que te llenes de mi presencia. Ayer venía caminando, venía en la camioneta, venía con mi esposa, y yo siempre que veo una camioneta, digo, yo quiero esa camioneta. Y ayer Dios por fin me habló y me dijo, mira, esa camioneta no es importante. Si tú te llenas primero de mi presencia, eso vendrá. Pero no pongas los ojos en eso, pon los ojos en mí. Esa camioneta hay miles, hay abundancia, eso no es importante. Primero, llénate de mí. Que para tú ser feliz no necesitas nada. Amén. Lo que necesitas es la unción de Dios. Aleluya. Es la presencia de Dios. Dios te puede acabar todo, pero si tienes la presencia de Dios, no te pasa nada. Tú sales adelante. Y en el momento que me pasó eso, le dije a él, pero yo sentí una presencia de Dios que, bueno, porque yo por tiempo, pero era un anhelo de un deseo nada más de uno traer algo, y sinceramente eso no me importa. Bueno, que Dios me dijo, no te fijes en eso. Y cuando yo dije eso, me acordé de Pedro. Mire, cuando Pedro llega a Jesús, Pedro se van a pescar, él con otros discípulos se va a pescar. Entonces Jesús encuentra a Pedro. La primera vez que Jesús llama a Pedro, lo encuentra pescando, en una situación donde había pescado Pedro toda la noche, había tratado de pescar algo toda la noche en el mar de Galilea y no había pescado nada. Entonces cuando Jesús llega y le dice echar la red a la derecha, sacan muchos peces, que las redes se rompían. Entonces eso pasa. Pedro sigue a Jesús. Después Pedro niega a Jesús. Jesús es crucificado, Jesús es sepultado y Jesús es resucitado. Entonces, como cuando ya sucede esto, que Pedro niega a Jesús, ellos como que vuelven otra vez a lo que ellos hacían antes. Como que dicen, ya se murió, ya lo enterraron, ya lo crucificaron, ya estamos perdidos. Porque ellos regresaron a lo que hacían antes. Porque me llama la atención que cuando Jesús se aparece a ellos, dice que como al amanecer, en la orilla del lago, en la orilla del mar, ven alguien allí y les dice, hijitos, tener algo de comer. Sí, bueno, no tenemos nada. Y la Biblia dice que tenían toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Entonces a mí me llama la atención que Jesús encuentra a Pedro la segunda vez en la misma situación, en el mismo estado que cuando lo llamó la primera vez, en una situación de pescar y no habían pescado nada. ¿Usted cree que Jesús no sabía que no habían pescado nada? Entonces cuando ellos no hemos pescado nada, y Jesús, ese personaje, ellos todavía no sabían quién era, dice, tirar la red a la derecha, lo mismo que le dijo a Pedro. Y entonces yo me imagino que cuando Pedro escuchó eso, dijo, no, tiene que ser él, no puede ser otro, tiene que ser él, no hay otro más que él. Él se empieza a recorrer su mente desde que lo llamaron, y es que su plan seguía en pie. Es que Pedro pensaba que Dios se había olvidado de su propósito en él, y resulta que no.
Cuando Pedro oye esa palabra que dice echa la red a la derecha, si usted lee el texto va a darse cuenta que tiraron la red y salieron muchos peces, pero se da cuenta que Pedro nunca volteó a ver el milagro. Pedro nunca volteó a ver los peces. Pedro se tiró a nadar, iba donde estaba aquel personaje, porque él sabía que él era el autor del milagro. Entonces lo que le estoy tratando de entender, que no se enfoque tanto en el milagro, sino enfóquese en el autor del milagro. No se detenga tanto en las bendiciones y pierda la vista del que lo bendijo. Amén. ¿Por qué Pedro de toda la noche estar pescando y no haber pescado nada, y cuando tiran la red a la derecha, lo que él pensó, dijo, es Jesús, es el maestro que yo negué? Recuerde que para ese entonces Pedro no había visto a Jesús. Después de que lo negó, Jesús volteó y miró a Pedro y no dijo más nada. Cuando Pedro lo niega, ahí Jesús ya lo lleva a juzgarlo. Y cuando el gallo canta 3 veces que Pedro lo niega, Jesús voltea y mira a Pedro. ¿Usted sabe qué quiso decir esa mirada de Jesús? Cuando Jesús voltea y mira a Pedro, como diciendo, yo voy a orar por ti. Y Pedro lloró amargamente. Pedro se entristeció amargamente. ¿Por qué cree usted que el ángel, cuando cuando van aquellas mujeres a ver el sepulcro, y entonces les dice aquel ángel que está ahí en la tumba, ¿por qué buscáis aquí al que está vivo? No busquéis entre los muertos al que vive. Entonces les dice, él va a ir allá donde él dijo que iba a reunirse con sus apóstoles, con sus discípulos. Entonces el ángel le dice a las mujeres, díganle a sus discípulos, pero en particular díganle también a Pedro. Los discípulos implicaba que también estaba Pedro, pero en especial le dijo, díganle también a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cómo es que Pedro se sentía. Y Pedro estaba, yo me imagino a Pedro sentado en la reunión, en el templo, sentado con la cara hundida en las manos, sentado en la banca de atrás, diciendo, es que él negó a Jesús. Y él sentía que Jesús ya no lo iba a incluir, que él, su plan, su propósito en él ya no era. Por eso cuando él escucha esa palabra de tirar la red a la derecha, él se acuerda y él se olvida de los peces y va nadando hacia aquel personaje. Aleluya. Y usted se va a dar cuenta que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta. Lo manda otra vez a predicar. Santo. No nos entretengamos tanto en lo que Dios nos da, de forma que podamos olvidarnos de Él y nos quedemos viendo el milagro. Debemos de disfrutar el milagro, de ver las maravillas de Dios, pero nunca perder el enfoque de Él, de que Él es el que lo hace. Así Dios te dé todo. Esas son añadiduras. Busca el reino de Dios, busca su justicia primeramente, busca su presencia, y tu vida será bendecida. Entonces la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. Pero hay algo que cuando David vuelve a traer el arca, cuando él ve en el libro de las crónicas cómo es que debe de llevar el arca, que solo los levitas había establecido Dios que debían de llevar esa arca. Entonces él dice, ahora sí vamos a traer el arca de Dios. Él viene con el arca de Dios y ya la trae de la forma correcta. Hay una alegría, hay un gozo, hay un contentamiento en el pueblo, porque se están haciendo las cosas correctamente como Dios estableció. Hay bendición. Pero David también me impresiona porque él no se da por vencido. Se entristece y se molesta muchas veces y dice, bueno, pues es que ¿por qué pasó esto? Por mi culpa. Pero no se queda ahí, dice, pongamos esa arca de Dios allí en la casa de Obed-Edom temporalmente. Después que se le da aviso que su casa de Obed-Edom está siendo bendecida, él dice, pues vamos a traer el arca. Vamos a traer el arca. Y empieza a organizar. Dice la Biblia que hizo una casa, preparó un lugar para poner el arca. Fíjense lo primero que hace. Para uno traer la presencia de Dios debe primero preparar uno algo. Hay algo, un altar que debe uno de preparar.
de un lugar donde va a habitar la presencia de Dios. Siempre, siempre. Él dice, preparó un lugar para poner el arca. Entonces, cuando estas mujeres que yo le acabo de mencionar, que le decían a Pablo, quédate aquí, posa en mi casa, y toda la familia allí fue salva. Entonces, cuando una mujer ve a un profeta caminando por allí, que le dice a su esposo, me parece que ese que todos los días pasa por aquí, el varón de Dios, vamos a hacerle una poseta para que more aquí. ¿Se da cuenta? Siempre que hay algo que uno reconoce que es de la presencia de Dios, uno prepara algo, hay algo que se hace, algo que se ordena, algo que uno dice, aquí yo quiero hacer esto, porque quiero que esa presencia de Dios more en mi casa. Entonces, cuando uno abre su hogar, yo le estoy diciendo esto porque eso es lo que yo siento en mí, no necesariamente alguien de ustedes tiene que hacerlo, le estoy diciendo, no, cada quien lo va a hacer de la forma correcta, porque se requiere gran responsabilidad. Se requiere saber que allí está la presencia de Dios y tener cuidado quién entra y quién sale, como Obed-Edom. Saber que lo que mora allí tiene que guardar este lugar allí y tiene que estar orando siempre para que las almas que vengan sean tocadas por la presencia de Dios. Porque yo creo que cuando se prepara un hogar para algo así, siempre se tiene que estar ese lugar preparando y dedicando al Dios del cielo. Y siempre se tiene que estar levantando oración y a todo tiempo, porque la gente que viene cargada, viene atada, viene esclavizada. Esa gente no puede alabar a Dios, no sabe. Entonces, para que uno es el portador de todo esto, de manera que usted al hablar le sea dada gracia y unción, y en el lugar mismo esté preparado para que la presencia y la gloria de Dios pose en ese lugar. Amén. Eso es como creo que establece la Biblia, que cada hombre que anhelaba la presencia de Dios preparaba el lugar. Preparaba el lugar. Aleluya. Pero para eso tiene que anhelar la persona la presencia de Dios. Tiene que anhelar traer el arca de Dios, preguntarse como David, ¿y dónde está el arca? Sentir que hace falta algo, que hace falta lo más importante, que aunque yo esté en una mansión bonita, pero hay algo como que no tengo, hay algo como que no compro con dinero, hay algo que me hace falta, hay algo que yo estoy bien, pero mis familiares no están bien. Entonces yo les hablo y ellos como que no quieren creer, y yo me basta con ser yo salvo y los demás pues no, ya les hablé y no quieren. Es que hay que atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, ellos se dan cuenta que lo que tenemos es más grande que lo que nos aflige. Cuando traemos la presencia de Dios en nuestras vidas, los que nos ven se dan cuenta que estamos en aflicción, estamos en prueba, pero que en medio de todo eso alabamos a Dios, porque no se dan cuenta que lo que nos aflige nunca va a ser más grande que al Dios que servimos. Nunca va a ser más grande que lo que nos aflige. Cuando esto sucede, la clave de la victoria la clave de la victoria es no perder nunca el enfoque a pesar de un fracaso, a pesar de un error, es siempre mantenerse enfocado en lo que uno quiere, en lo que uno va a hacer para Dios. A pesar de las palabras de insulto que le dijo Mical a David, que lo insultó, David no se detuvo. Porque Mical con su orgullo no podía entender que David se haya despojado de su ropa real. Sabe que David era rey. Entonces para David traer esta arca, como iba danzando así, entonces David tuvo que salirse de su trono, levantarse, quitarse la vestidura de rey, quitarse la corona de rey y ir por esa arca. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que nos hace falta? David era rey. David tenía vestiduras de rey. Era el rey de Israel. David tenía una corona de rey que les ponen a los reyes de Israel. Y David tenía un trono. Pero él tenía lo que Mical no entendía, que cómo va a ser posible que tú siendo rey, te hayas quitado tus vestimentas de rey, tu corona la hayas arrojado, te hayas despojado y mira cómo te has vuelto.
es igual que uno de los que te sirven. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué es lo que se necesita para atraer la presencia de Dios? Despojarnos de lo que nos ata, de lo que nos impide ver a Dios. Despojarnos de lo que nos tiene y nos pensamos que esto es la gloria de Dios. Esto no es la gloria de Dios. Si David se queda ahí, él sabía que eso no era todo. Él sabía que tenía el palacio. Él sabía que todo Israel sabía que él era el rey, pero él sabía que necesitaba el arca, que necesitaba la presencia de Dios en su vida, en su hogar. Entonces Mical le dice que el rey se ha humillado, se ha quitado su túnica de rey para hacer uno semejante a los que te sirven. Mira cómo te has vuelto un desventurado, un desvergonzado. Y David le dice: no, eso no es nada. Por esta arca, por esta presencia, estoy dispuesto a humillarme, a ser aún más vil. O sea, yo, si me tengo que humillar más, lo hago. No me importa el título de rey. No me importa lo que los hombres me han otorgado. A mí lo que me importa es la presencia del Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Yo siempre leí y entendía, ¿pero qué David todo esto? Se despojó. Se despojó. Aleluya. Se despojó, y yo no hace falta despojarse. Cuando tú estás bien bendecido materialmente, es casi difícil humillarse a uno para adquirir la presencia de Dios. Siempre cuando uno está en aflicción, en apuros, en aprietos, como decimos nosotros, es cuando más no nos, ya lo que tienes alrededor no te importa. Lo que quieres es que Dios te escuche y te humilles, y te humillas más, y si no escuchas, te humillas más hasta que Dios escuche. Pero cuando tienes todo es difícil. Uno camina así, siempre camina uno así, que no te falta nada. Y aparentemente no nos falta nada económicamente, pero nos falta, como uno como cristiano, nos hace falta la presencia de Dios. Porque lo material se terminará. Lo que tú ves aquí se terminará. Lo que te mantendrá de pie y te dará vida es la presencia de Dios en tu vida, en tu generación, en tus hijos. Hay que despojarlo. Y hay que caminar en los principios de Dios para poder tener la presencia de Dios. En el cielo, 24 ancianos arrojan sus coronas, dejan sus títulos, se quitan sus títulos, se quitan sus coronas y las arrojan y se postran y no cesan de decir: santo, santo, santo es Jehová, que los toda la tierra está llena de su gloria. En el cielo se postran esos ancianos que están en el cielo. ¿Cuánto más nosotros que estamos aquí? No nos queremos despojar a veces de lo que tenemos. No nos queremos despojar de la comodidad y buscar a Dios. Yo me impresiona cómo esos ancianos, estando sentados ahí, ven al que está en el trono y dicen: es que es por él. Es que ven al que está en el trono y dicen: es que no es por nosotros, es que es por el que está en el trono. Entonces reconocen y se dan cuenta que esto que tienen no les va a impedir adorar al que vive. Entonces se dan cuenta que su situación que tienen o sus logros que han tenido no les va a impedir doblar sus rodillas y decir: grande es Dios y hacedor de maravillas. Eso es lo que nos sucede a nosotros, que nosotros nos entretenemos muchas veces en lo que Dios nos da y nos olvidamos que Él nos dio. A mí sinceramente la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Santo es el Señor. Lo demás yo entiendo que lo necesito y que lo disfruto y que me hace falta. Pero si me hace falta algo material, más falta me hace la presencia de Dios. Porque yo veo a mis hijos y que cada vez como que se quieren perder más. Y es que yo no puedo hacer nada. Solamente la presencia de Dios en mi vida puede cambiar. Santo. Yo he entendido eso. Aleluya. Póngase de pie. Alabe a Dios, dele gracias siempre. Reconozca que es deudor de Dios, que le quedamos debiendo a Él. Reconozca que hay necesidad de nuestra parte, que necesitamos de su presencia cada día más, que anhelamos que Él nos visite, que anhelamos que Él se manifieste en nuestras vidas cada día.
de una manera sobrenatural. Que nosotros somos los que debemos de provocar que ocurran los milagros aquí en la tierra. Que nosotros somos los responsables de hacer que el tiempo normal se detenga y venga lo sobrenatural. Que nosotros con nuestra boca confesamos y declaramos y nuestro corazón se rinde ante Él y le reconoce quién es Él. Y que es por Él que estamos aquí y que es por Él que estamos de pie todavía. Y que Él es el que nos ha sostenido y nos ha guardado. Que en medio de las pruebas, de las aflicciones, siempre Dios no se ha olvidado de nosotros. Que aunque nos hayan traicionado, nos hayan abandonado, nos hayan menospreciado, siempre hay uno que nos socorre. Siempre hay uno que extiende su mano de amor y misericordia para ayudarnos, para levantarnos y para bendecirnos según su gran misericordia. Dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios por este día, dele gracias a Dios por su familia, dele gracias a Dios porque aún respira, porque aún tiene vida, porque aún tiene esperanza, porque si se ha desviado o se ha equivocado, aún tiene esperanza y aún tiene la oportunidad de corregirse, aún tiene la oportunidad de mirar al cielo y ver que de allá viene su socorro, que de allá es donde vienen las bendiciones, que de allá es donde emana la vida y que de allá es donde uno va a permanecer para siempre, que ahí es donde queremos ir el día que ya no estemos en esta tierra, que vale la pena padecer aquí, que vale la pena padecer aquí pruebas, aflicciones, persecuciones, pero un día veremos al sol de justicia nacer en nuestras vidas, un día miraremos a ese Dios sentado en su trono de gloria, un día estaremos en su presencia eterna para siempre. Dele gloria al que vive, dele gracias a Dios, alaben la misericordia de Dios. Dios nos lo bendiga, hermanos.